de la Convención Constitucional empieza a votar los cambios al borrador de la Carta Magna propuestos por la Comisión de Armonización. Se espera que esta labor se extienda por 3 días. Esto en medio de diversas encuestas que le siguen dando una ventaja al rechazo por sobre el apruebo de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Paralelamente, otro tema de actualidad política que conversamos también en titulares es que este viernes el gobierno va a presentar ante el Congreso la iniciativa de reforma tributaria, lo que tendrá al ministro de Hacienda, Mario Marcel, en reuniones con parlamentarios tanto oficialistas como de oposición. Bueno, y estos temas son los que abren un nuevo debate aquí en el Mostrador en la Clave, esta vez junto a Rodrigo Espinosa, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, y Patricio Gajardo, analista político, historiador y académico. Muy buenos días, Rodrigo, Patricio, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Rodrigo. Muy buenos días a los dos. Bueno, tal como decía Maga en la introducción, son varios temas los que nos convocan. Partamos hablando un poquito ya de esta recta final de la convención que concluye esta semana. Me gustaría partir en términos generales consultándoles por su evaluación de este trabajo final que está llevando adelante el Pleno de la Convención Constitucional de cara a la entrega del borrador al presidente este próximo lunes. ¿Cómo proyectan la semana? ¿Qué tal les parece este cierre del proceso? Patricio. Malo, definitivamente. Creo que se han cometido muchos errores y la no invitación, el debate que se produjo sobre la invitación a los presidentes, a los expresidentes, fue bochornoso. Ricardo Lagos, con una dignidad propia de él, demostró que no se prestaba para este tipo de juegos con respecto a la convención. Pensé sinceramente que al final iba a haber como una demostración de un mayor espíritu republicano. Eso no se notó. Por lo tanto, yo creo que ya la armonización y los últimos pasos antes del 4 de julio, cuando se entregue el proyecto constitucional al presidente Boric, que va a ser el único que va a asistir, yo creo que lo resume todo. Es una propuesta radical, sectaria y no integradora de todos los chilenos. ¿Cuál es tu opinión, Rodrigo Espinosa? A ver, tengo algunos alcances al respecto, si bien coincido de que el cierre ha sido notoriamente malo, sobre todo por el tema de la invitación a los expresidentes y también a la expresidenta Bachelet. No hay que olvidarnos de que el estallido social, si bien da forma al proceso constituyente con el acuerdo del 15 de noviembre, sí me parece que debió haber una señal de continuidad, porque hubo un acuerdo político, institucional, que dio forma al proceso, y además que la Convención Constitucional nació de un proceso eleccionario, es decir, fue electo por la vía democrática. Por lo tanto, creo yo que tenía que haber alguna señal de continuidad y dejar un poco este espíritu, digamos, de mostrar señales de refundación por todos los rincones que rodean, ¿cierto?, los pasillos de lo que es la convención. Lo que sí, respecto al contenido, yo no usaría particularmente la palabra radical por lo mismo, porque es un proceso que nace vía elecciones donde la ciudadanía escogió representantes. Ningún grupo tuvo mayoría, de hecho eso hizo bastante complejo lo que fue las votaciones del proceso constituyente. De hecho, dentro de la propia izquierda no había homogeneidad, y de hecho, al final de cuentas, en el resultado, si bien hay cosas que no se llegaron a completar, sí se ha señalado que en varios aspectos se cumple el estándar OCDE, y también, por supuesto, algunas de las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Entonces, en mi opinión, no es un cuerpo, digamos, constitucional de todo radical, sino que tiene que ver básicamente por temas que se postergaron porque los dispositivos institucionales de la Constitución del 80 no permitían acuerdos lo suficientemente amplios. Claro, exacto. También ahí hay dos cosas que se han ido planteando, que han ido surgiendo también en otras conversaciones que hemos tenido acá en el programa y también en columnas que están a la vista ahí en el mostrador.cl. El viernes recién pasado Javier Couso decía que igual el tema de la invitación o no a los expresidentes y a la expresidenta, hacer tanto foco ahí no era quizás tan necesario porque estábamos todavía en un proceso de trabajo de la Convención Constitucional y que la ceremonia
final, en la eventualidad de que gane el apruebo, cuando se oficializa esta nueva Carta Magna, ahí sí deberían haber una convocatoria que respete como todos los protocolos más republicanos. Ese era uno de los planteamientos que se hacía. Y por otra parte, quería poner a la vista la columna de opinión de Marco Moreno, que plantea que el plebiscito de salida y la polarización tiene una idea de más división por ideología e identidad que por la propuesta propia de cambio constitucional, del contenido, ¿no? No sé cómo lo ven. A ver, yo creo que en lo que comparto con Rodrigo y contigo, Maca, también en el diagnóstico, es que no hubo liderazgos, sino que hubo operadores políticos que ejercieron dentro de la convención, hicieron un buen trabajo. Yo creo que hay que felicitar a Marco Barraza, a Atria, a algunos personajes. A la no existencia de liderazgo, entonces se produjo una especie de constitución de revancha en la cual los grupos, comillas, que se sentían excluidos por la constitución del 80, que ya no rige, sino que rige la constitución del 2005, con todas las modificaciones y las miles de modificaciones que se hicieron anteriormente. Pero bueno, la constitución del 80 ciertamente murió con el plebiscito de entrada. O sea, el proyecto constitucional yo creo que va a seguir abierto, independientemente que gane el apruebo o gane el rechazo. No se cierra con esta convención. Creo que la convención decepcionó a los chilenos y las tendencias de esa decepción y el reflejo de esa decepción se está consolidando a través de las encuestas, en la cual, independientemente cómo se mire, se está marcando una tendencia clara a 2 meses ya del plebiscito. Entonces, sumado a el vínculo que existe entre el gobierno de Boric y el proceso constituyente, es decir, y con la no invitación a los expresidentes, cometen además un error estratégico grave, porque dejan más vinculado los resultados del gobierno de Boric con la constituyente. Entonces, Boric y la constituyente son lo mismo. Y como sabemos, en todo este tipo de plebiscitos que son complejos, binarios, en que difícilmente la gente va a leer toda la constitución, la nueva constitución, seguramente van a haber evaluaciones a partir de factores económicos, de lo decepcionados o esperanzados que estén del gobierno de Boric. Por lo tanto, hay ahí una constitución de trinchera y en eso sí yo los reconozco. Han sido consecuentes y se muestran tal como son al terminar su trabajo. Ya son las 9:24 y estamos conversando con Patricio Gajardo, analista político, historiador y académico, y también con Rodrigo Espinosa, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Rodrigo, a propósito de lo que han marcado las últimas encuestas que hemos conocido estos días, y también el escenario que se proyecta de campañas de cara al plebiscito del 4 de septiembre, ¿cuál es la evaluación que haces de lo que proyectan los sondeos hoy día? ¿Es más bien una temperatura del clima de opinión o una real intención de voto? ¿Cuál es la lectura que podríamos hacer respecto a lo que han marcado? Bueno, primero hay que preguntarnos si lo que reportan las encuestas cumple con el rigor metodológico de mostrarnos una fotografía exacta de la temperatura política que se está viviendo semana a semana. Yo creo que eso es bastante importante porque si miramos la metodología de las encuestas, básicamente si hablamos de la encuesta CADEM, la tasa de respuesta es baja, el N de personas encuestadas es relativamente bajo, por lo tanto los márgenes de error son demasiado grandes, por lo tanto es difícil poder hacer inferencias, pero si tomamos todos esos problemas y asumimos que la metodología es adecuada, creo yo que el apoyo al proceso constituyente está yendo de la mano o está muy correlacionado con el apoyo a lo que es este gobierno, que creo yo básicamente que el oficialismo cometió un error estratégico de atar el destino de su programa al destino de la Convención Constitucional, porque los números se están moviendo juntas. Por lo tanto, de ganar el rechazo en el plebiscito de salida, que probablemente va a haber alguna fórmula alternativa para salir del problema constitucional, pero creo que más allá de eso, el gobierno al intentar transformar el plebiscito como prácticamente una evaluación de su gestión, podríamos llegar a tener una crisis del sistema presidencial nuevamente a raíz de un resultado negativo para el oficialismo en el plebiscito de salida. Así que es un panorama bastante preocupante si es que las cifras son correctas.
Y avanzando también a observar ya al gobierno en sí mismo y a las noticias que tenemos a la vista que hablábamos en la introducción, que tiene que ver con que esta semana se va a presentar al Congreso la iniciativa de reforma tributaria. ¿Cómo evalúan esta antesala a esta presentación que tiene que hacerse en el Congreso? Es una nueva prueba de liderazgo del ministro Marcel. ¿Cuánto le pesa al gobierno avanzar en esta gran reforma tributaria que se prevé? Maca, yo lo veo como muy inoportuno. Fíjate que en Estados Unidos, con las alzas las tasas de interés, una de las recomendaciones que se hacían era justamente disminuir al menos transitoriamente los aranceles para los impuestos en muchos aspectos para enfrentar esta situación compleja que es a nivel global también, el tema inflacionario. Pero en Chile estamos haciendo todo lo contrario. Y yo sé que estaba en el programa de gobierno la reforma tributaria y bueno, y con todos los ofertones que se han hecho en el plano de los derechos sociales, tienen que ser financiados. Pero no me imagino un momento más inoportuno para plantear una reforma tributaria que se ha conversado con los parlamentarios, se supone que se ha conversado con los empresarios, pero no se ha notado un diálogo fluido que demuestre que hay una intención, aparte de subir los impuestos, en promover y generar espacios para la inversión, que es clave para el crecimiento económico y justamente para sustentar los derechos sociales que promete el nuevo proyecto constitucional. Rodrigo Espinosa, ¿cómo lo ves tú? Sí, bastante complejo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Primero, suscribo al tema de las condiciones económicas a nivel global. Es decir, esto puede traer obviamente mayor presión inflacionaria y sobre todo va en contra de las recomendaciones de los manuales de economía, ¿cierto? A la luz de los tiempos que estamos viendo al día de hoy. Es por esa misma razón que el gobierno, tomando conciencia de estas condiciones y del mal timing del envío de la propuesta de reforma tributaria, es que eso ha avisado el lenguaje y lo ha denominado como un pacto tributario, que tiene que ver con un acuerdo político transversal, junto con los empresarios, obviamente, avanzaron en un modelo de justicia tributaria para financiar las reformas del programa de gobierno y también para financiar lo que es la nueva Constitución, pero es un gobierno que tiene un bajo nivel de apoyo ciudadano. El gabinete también está siendo bastante cuestionado, sobre todo la ministra del Interior, Mario Marcel, por suerte para el gobierno goza, digamos, de buena popularidad, pero sin duda alguna el entorno legislativo... ¿Sí? No, que Patricio dice que es un buen punto que goza de buena popularidad el ministro Marcel. Sí, bueno, y para cerrar, simplemente para hacer la palabra a Patricio, el entorno legislativo hoy está muy hostil, el gobierno no tiene mayoría en ambas cámaras, por lo tanto va a tener que negociar de manera bastante mesurada y probablemente de triunfar este proyecto de reforma va a ser algo muy distinto a cómo va a entrar en los próximos días al Congreso. Patricio. Sí, estoy de acuerdo con Rodrigo en ese campo y además súmale la baja en los niveles de apoyo a la figura del presidente Boric. No es irrelevante cuando bajan los apoyos de los presidentes. Lo vimos en el caso de Piñera, es decir, que pierden el control de las iniciativas legislativas y evidentemente que la reforma tributaria es uno de los grandes proyectos del gobierno justamente para sustentar las grandes transformaciones. Y vamos en correlación de que no solamente el tema constituyente, sino que la desaprobación de Boric aumenta semana a semana por una serie de autogoles que va a dificultar el tema a nivel parlamentario, considerando que este gobierno no tiene mayoría parlamentaria, y nos enfrentamos a un plebiscito a portas marcado por una tendencia al alza del rechazo. Dado ese contexto, creo que la reforma tributaria es como el ingrediente para la tormenta perfecta, Maca. Bueno, hay que ver porque también ahí lamentablemente los tiempos perfectos no existen, menos en condiciones como la que estamos viviendo a nivel global, digamos, no sé, es como ya más allá de este gobierno y de esta propuesta de reforma, si miramos en los últimos 2 años desde la llegada de la pandemia a nivel global y nosotros desde antes, ¿no? En el proceso que surge con el estallido social.
elegir el momento exacto no sé cuál podría ser. Las cosas Está muy no complejo Sí. y la incertidumbre sería como la palabra que convoca últimamente, ¿no? Que representa lo que estamos viviendo. En ese sentido también el ministro Marcel explicó que la reforma tributaria implica un cambio en la estructura del sistema tributario, en donde se pone énfasis al impuesto a la renta y la creación de un impuesto al patrimonio. Eso es un poco el adelanto de lo que se sabe que va a pasar este viernes. Sin duda, el próximo martes volveremos a analizar la bajada de esta propuesta, ¿no? Y cómo se acoge o no en el Congreso. Claro, vamos a estar analizando, ya lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero vamos a estar analizando un poco cómo se dan las discusiones, si es que asume o no un rol importante también el ministro Jackson, quien ha recibido fuertes críticas por parte de parlamentarios del oficialismo, precisamente, particularmente del Partido Socialista. Así que, bueno, vamos a ir viendo ahí qué tanto protagonismo toma esta discusión. Eso es bien interesante, Fran, eso es bien interesante, eso de las críticas al ministro Jackson. Y te agrego un asunto muy importante en la semana, que es el tema de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana también, y la decisión que tendrá que tomar en relación al plebiscito. Claro, eso va a estar en paralelo a los últimos días de trabajo de la Convención Constitucional, que también decíamos, se va a tomar 3 días para la votación en el Pleno de la propuesta que emerge desde la Comisión de Armonización. También se dice que hay un backup ahí posible de viernes, sábado incluso, para seguir votando si fuese necesario, para luego ya hacer el cierre del trabajo el próximo lunes 4 de julio. Está movido el panorama, ¿no? Tanto nacional especialmente, donde estamos haciendo foco, y también el panorama internacional. Están pasando un montón de cosas, así que bueno, información tenemos de sobra para seguir convocándolos a los debates aquí del panel político. Agradecerles, Rodrigo Espinosa, Patricio Gajardo, que tengan un muy buen martes. Que estén muy bien, gracias por la invitación. Saludos. Que estén muy bien. Chao, Rodrigo. Chao, un gusto. Hasta luego. Bueno, ya son las 9:33. Llegó la hora de hacer la última pausa del programa de hoy. Rapidísimo, se pasó la mañana. Bueno, harto tema que conversar, tal como decíamos recién, ¿no? Pero bueno. Un montón, tenemos una torre y siempre nos queda ahí en deuda más de uno. Así que bueno. Pero bueno, como siempre, antes de irnos a la pausa, tengo un dato que contarte, porque cuando eres socio de Copeuch, se nota, y se nota más cuando recibes tu remanente, porque en Copeuch, cuando todos participan, les va bien y se nota. Hazte socio ingresando a copeuch.cl. Y la invitación es para que nos sigan acompañando, porque ya en algunos minutos vamos a estar conversando sobre toda la actualidad internacional con la analista Paz Milet. Vamos y volvemos con más. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.